Hola a todos amantes del romance y las historias que nos llegan al corazón. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos esas chispas que hacen que nuestras películas, series y por supuesto, nuestras vidas, se llenen de pasión. Hoy nos vamos a sumergir en un título que promete justo eso, un título que nos hace imaginar momentos intensos, miradas que lo dicen todo y por supuesto, un beso que enciende la pasión romántica. Sí, como lo leyeron, el título es Hande y Kerem, un beso apasionado que enciende la pasión romántica. ¿Suena intrigante? A mí también. Este vídeo es para todos aquellos que creen en el poder de un buen beso, para los que se emocionan con la química entre dos personas y para los que buscan un poquito de inspiración romántica en su día a día. Vamos a analizar qué hace que un beso sea tan especial, qué elementos se esconden detrás de esa conexión tan íntima y cómo ese gesto, aparentemente simple, puede ser el catalizador de una historia de amor que nos cautive por completo. Y por supuesto vamos a imaginar y desgranar ese hipotético beso entre Hande y Kerem, dos nombres que ya nos evocan esa conexión especial que buscamos. Antes de empezar a desgranar este tema apasionante, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudarías muchísimo. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas y acompáñenme en este viaje al mundo de la pasión. El título Hande y Kerem, un beso apasionado que enciende la pasión romántica, nos invita a reflexionar sobre la esencia misma del romance. Un beso no es solo un contacto físico, es una transferencia de emociones, una forma de comunicación profunda que puede decir mucho más que 1000 palabras. Pensemos en ello, cuántas veces una escena en una película se ha quedado grabada en nuestra memoria gracias a un beso. Un beso puede ser tierno, puede ser desesperado, puede ser un reencuentro largamente esperado, o puede ser el inicio de todo. En el caso de Hande y Kerem, el título nos sugiere que este beso es precisamente eso, un detonante. No es solo un beso más, es el beso que enciende algo, que lo cambia todo, que eleva la relación a otro nivel. ¿Qué hace que un beso sea apasionado? Creo que va más allá de la intensidad del contacto físico. La pasión en un beso está en la mirada previa, en la tensión que se acumula, en la forma en que las manos se buscan, en la respiración que se acelera. Es la entrega total de dos personas en ese instante. Es el momento en que el mundo exterior desaparece y solo existen ellos dos. Y cuando hablamos de encender la pasión romántica, estamos hablando de esa chispa que transforma la atracción en algo más profundo, en un deseo mutuo, en la convicción de que hay algo especial sucediendo. Es la confirmación de sentimientos latentes, la valentía de dar el paso hacia una conexión más íntima y significativa. Imaginemos a Hande y Kerem. ¿Quiénes podrían ser ellos? Podrían ser dos personajes de una serie turca, ¿verdad? Esas producciones que tanto nos gustan por sus dramas, sus romances intensos y esos paisajes de ensueño. O tal vez son una pareja de la vida real cuya historia de amor nos ha inspirado. En cualquier caso, el título nos pinta un cuadro de dos personas que sienten una atracción innegable, una química que es palpable, y que finalmente se deciden a cruzar esa línea, a dejarse llevar por la emoción del momento. Para que un beso encienda la pasión, debe haber una base sólida de conexión, aunque a veces esa conexión se revele justo en ese beso. Pensemos en la anticipación. ¿Qué lleva a Hande y Kerem a ese momento cumbre? Tal vez han pasado por muchas pruebas, han luchado contra obstáculos, han tenido malentendidos, pero siempre ha habido esa atracción subyacente, esa admiración mutua. O quizás, y esto es lo más emocionante, se han conocido recientemente y la conexión ha sido tan inmediata, tan poderosa, que el primer beso ha sido explosivo. La preparación para un beso apasionado es casi tan importante como el beso mismo. Esa mirada sostenida, ese acercamiento lento, la forma en que se rozan las manos, el susurro de un nombre. Son todos esos pequeños detalles que elevan la expectativa y hacen que el momento sea inolvidable. Cuando decimos que un beso enciende la pasión, significa que a partir de ese beso, todo cambia. Los sentimientos se vuelven más claros, las intenciones se revelan, y la relación da un salto cuántico hacia el romanticismo. En el contexto de una historia, un beso apasionado puede ser un punto de inflexión crucial. Puede ser el momento en que los personajes se dan cuenta de que lo que sienten es real y profundo. Puede ser la superación de un miedo, de una duda, o de una barrera que los separaba. Y cuando este beso sucede entre Hande y Kerem, como sugiere el título, nos hace pensar en la intensidad de su conexión. ¿Cómo sería ese beso?
¿Sería un beso robado, lleno de urgencia? ¿O sería un beso lento y profundo que se saborea cada instante? Podría ser un beso que nace de una discusión acalorada, donde las emociones encontradas se transforman en deseo. O podría ser un beso en un momento de paz y felicidad, donde la alegría se desborda en un gesto de amor. La belleza de un beso apasionado radica en su capacidad para comunicar sin palabras. Un beso puede expresar arrepentimiento, perdón, anhelo, deseo, amor incondicional. Puede ser la respuesta a una pregunta no formulada, la confirmación de un sentimiento que ambos temían expresar. En el caso de Hande y Kerem, ese beso apasionado es la chispa que enciende el fuego del romance, que hace que sus corazones latan al unísono y que los impulse a explorar los rincones más profundos de su afecto. Detrás de la palabra pasión en este título hay una serie de elementos que podríamos imaginar. La pasión no es solo deseo físico, aunque es una parte importante. Es también la intensidad emocional, la conexión espiritual, la entrega mutua. Un beso apasionado implica vulnerabilidad, es abrirse al otro, permitirse ser visto en la intimidad más profunda. Y cuando este beso enciende la pasión romántica, significa que ha desencadenado una serie de emociones y sentimientos que llevarán la relación a un nuevo nivel de intimidad y compromiso. Podemos pensar en diferentes escenarios donde este beso podría ocurrir. Tal vez están en un momento de peligro y el beso es un consuelo, una reafirmación de que están juntos contra todo. O tal vez están en un lugar romántico bajo las estrellas, y la atmósfera propicia el momento perfecto para que sus sentimientos se desborden. La clave es que el beso no es un evento aislado, sino el punto álgido de una construcción emocional. Y aquí es donde la imaginación se desboca. ¿Cómo reaccionan Hande y Kerem después de ese beso? ¿Se miran con complicidad? ¿Se sonríen tímidamente? ¿Se abrazan con fuerza? Lo que sucede después del beso es tan importante como el beso mismo, porque es ahí donde la pasión romántica, que se ha encendido, comienza a manifestarse en acciones y en la evolución de su relación. Podría ser el inicio de una etapa de descubrimiento mutuo, donde exploran su conexión, sus deseos y sus sentimientos más profundos. El título nos invita a creer en ese momento mágico, en esa explosión de sentimientos que transforma la atracción en un romance profundo y duradero. Un beso apasionado no solo une a dos personas físicamente, sino que las une en un nivel emocional y espiritual. Es un recordatorio de que en medio de la rutina y los desafíos de la vida, siempre hay espacio para la pasión, para el romance, para esos gestos que nos recuerdan lo que significa amar y ser amado. Así que, para resumir nuestro viaje de hoy, hemos explorado la profunda significación de un beso apasionado y cómo, especialmente bajo el título Hande y Kerem, un beso apasionado que enciende la pasión romántica. Este gesto se convierte en el catalizador de un romance. Hemos reflexionado sobre los elementos que hacen que un beso sea verdaderamente apasionado: la anticipación, la conexión emocional, la entrega mutua y la comunicación sin palabras. Y hemos imaginado cómo ese beso puede ser el punto de inflexión que eleva una relación a un nivel superior de intimidad y afecto. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión tan romántica. Espero que este vídeo les haya inspirado y les haya hecho sentir esa chispa que un buen romance puede despertar. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es el beso más memorable que han visto o vivido? ¿Qué elementos creen que hacen que un beso sea tan especial? Dejen sus comentarios abajo, los leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes creen que les pueda gustar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, y que la pasión romántica siempre esté presente en sus vidas. Adiós.